Es un versículo muy conocido, muy famoso. Algunos dicen que es el corazón del Evangelio. Algunos dicen que es el versículo más importante, por así decirlo, en el aspecto de que ese versículo resume la obra de Dios, resume la obra redentora de Dios. ¿Cuál es ese versículo, hermanos? ¿Cuál es el versículo que casi todo el mundo se sabe? En cualquier lugar que vamos y a ver quién tiene un versículo de moral, sacan ese primero. Y a veces hay hermanos que dicen, no vayan a sacar ese versículo porque ese todos se lo saben. ¿Eh? Sí. ¿Cuál es la escritura? Juan 3:16. Ay, si hermano, le atinamos, ¿verdad? Sí tenemos revelación de Dios. Juan 3:16 o San Juan dicen algunas Biblias, ¿verdad? San Juan o Juan 3, versículo 16. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Amén, ¿verdad? Es el primer versículo. Yo creo que le enseñan a uno de niño, ¿verdad? En la escuela dominical. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, dispuestos a meditar en tu palabra, Señor, a escudriñar tu palabra, a poder, Señor, a entenderla, aplicarla a nuestra vida, Señor, ponerla en práctica, Señor, y compartir también con otras personas, Señor, lo que tú nos das, Padre. Poder ser un puente también, Señor, para aquel que necesita de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es pura, es verdadera, Señor. Es el alimento que necesita nuestro espíritu, Señor. Gracias por ella. Me pongo en tus manos, Señor, y que tu nombre sea exaltado por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Anoche nosotros, los caballeros, ¿verdad? ¿Qué es ser un caballero, hermano? Fíjense que ser un caballero es, en mi forma de pensar, de interpretarlo, es diferente a ser un hombre o a ser un varón. Ser un varón, pues, ser un hombre, ¿verdad? Pero ser un caballero en lo que yo he experimentado en mi vida, es aquel que le abre la puerta a su esposa, ¿verdad? O a su novia, o a una mujer le abre la puerta del carro, ¿verdad? No en el freeway a 90 millas, sino para que se suba, ¿verdad? Cuando se va a bajar, le abre la puerta. Sí, porque se puede no confundir, ¿verdad? Y abrirla en el freeway. Eso dice mucho. Cuando una mujer se sube, por ejemplo, en los países de uno, ¿verdad? Que vamos viajando en transporte público, en el metro, dicen en la Ciudad de México, el tren subterráneo, o en un autobús, y va uno sentado, ¿verdad? Y sube una mujer, una señora de edad, o una mujer embarazada, una mujer con un niño, y va parada ahí. ¿Qué es lo que hace un caballero, hermanos? Se pone de pie. Y lo que hacen los hombres muchas veces, ¿saben lo que hacen? Se hacen los dormidos. Y eso se ve mucho, se hacen los dormidos, pero no están dormidos. Más bien una anciana o algo, para no ceder, para no ser caballeros. Pero nosotros, además de muchas cosas, tenemos que ser también caballeros. Bueno, los caballeros, anoche desentonábamos un canto, ¿verdad? Y ese canto hablaba de misericordia, y ese es el tema, para que sea un tema fácil y se lo puedan recordar, hermano, porque luego el hermano Tai nos pregunta y se nos olvidó, ¿verdad? Pero para que sea un tema fácil, la misericordia de Dios, ese es un tema facilito. Y la cita, hermanos, el verso, ¿cuál es? Hermanos, ya pasaron el examen, ahora sí. Ya pasaron todos el examen. Juan 3:16. Ahora, aquí en Juan 3:16, hermanos, nosotros vamos a notar que dice que de tal manera amó Dios al mundo.
Dios tiene características, ¿verdad? Él es amor. Y de su amor, hermanos, se deriva la misericordia. La misericordia viene del amor de Dios. La gracia viene del amor de Dios. La bondad viene del amor de Dios. La paciencia viene del amor de Dios, ¿verdad? Son características, lo que Dios es, su naturaleza de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, su justicia. La justicia de Dios es otra parte de su naturaleza, de la cual se deriva los juicios de Dios, se deriva el pago a la desobediencia, el castigo y todo eso de la justicia de Dios, de esas características. Ahora de aquí vamos a ver nosotros del amor, nos vamos a enfocar ahora en el amor en cuanto a su misericordia. En San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, la misericordia, hermanos, es un acto de bondad, una acción de bondad, de ayuda para una persona necesitada o un pueblo necesitado. Esa es la misericordia, un acto de bondad, un acto de ayuda para alguien que está necesitado, que está en necesidad. Ahora, eso lo produce el amor. El amor es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer algo, ¿me entiende? El amor, la compasión, viene siendo sinónimos de gracia, compasión, bondad, gracia y misericordia. Todo eso viene siendo sinónimos, ¿verdad? Tienen muchas características particulares. Ahora, hablar de la gracia de Dios, hermanos, es un tema bien amplio. La gracia de Dios empieza en Génesis y nunca termina, hermanos. La gracia de Dios es grande, es grande. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y Dios es un Dios de misericordia. Y la misericordia de Dios la vemos en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia, en beneficio y en favor del hombre, no en beneficio propio de Dios, sino en beneficio propio de su creación, de la corona de la creación de Dios, que es el hombre. Dios creó todo, hermanos, la tierra, el cielo, las estrellas, pero el verdadera corona de su creación, todo fue creado para el hombre, para que el hombre pueda vivir y pueda habitar y pueda tener comunión con Dios. Todo fue planeado para el hombre, porque el hombre es la corona de la creación de Dios, lo principal de la creación de Dios. Y vemos, hermanos, que Dios en su amor, ¿verdad? Él ha manifestado esta misericordia a nosotros, pero en su amor también y en su misericordia, Dios ha llevado a cabo una paciencia para con el hombre. Porque el hombre desde un principio, desde Génesis, el hombre falló, ¿verdad? El primer hombre falló. Y desde ahí Dios, hermanos, ha empezado por su misericordia a querer restaurar al hombre en su paciencia, ¿verdad? El hombre falló y el hombre empezó a vivir la vida de pecado, la vida de maldad. Y Dios escogió un hombre, Noé, justo, para continuar, hermanos. A Dios le dolió el hombre, porque el hombre estaba sumamente sumergido en violencia y en lascivias y pecados sexuales. Todo eso le dolió a Dios, que el hombre haya crecido en el pecado y la maldad. Pero en su paciencia, en su misericordia, en su bondad, Dios no destruyó toda la humanidad, hermanos. Porque si Dios fuera malo, como dicen algunos, Dios hubiera destruido. Pero Dios no es malo, Dios es justo. Dios, antes de destruir, da una oportunidad. 120 años le dio a la humanidad para que Noé les hablara y les predicara. Dios no destruye así repentinamente. Dios tiene misericordia y da una oportunidad, pero es un Dios justo también. Entonces, a Dios le llevó 2500 años, hermanos,
para encontrar y empezar a formar un pueblo del cual iba a venir el Mesías, que es el pueblo de Israel. Todo el libro de Génesis abarca 2500 años, todo lo que pasó ahí, hasta la formación del pueblo que es liberado de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Pero todo lo que pasó ahí, hermanos, era para que un Dios malo, ¿verdad?, sin misericordia, hubiera destruido toda la humanidad. ¿Cuántas veces no el pueblo de Israel se rebeló? ¿Cuántas veces no el pueblo de Israel desobedeció a Dios? ¿Cuántas veces no el pueblo renegó contra Dios? Pero Dios en su paciencia volvió a sacar una nueva generación, los llevó a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida. En la tierra prometida Dios se manifestó de una manera grande durante el tiempo de Josué. Dios se manifestó porque el pueblo fue obediente y el pueblo fue fiel en el tiempo de Josué. Pero cuando Josué muere, empieza el hombre a volver otra vez al pecado, a la desobediencia, a la idolatría. Y ahí es donde empieza el periodo de los jueces, donde Dios manda a hombres como Sansón y como una mujer Débora y otros para continuar, hermanos, aún a pesar de la desobediencia, a pesar de la maldad, la misericordia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios y la paciencia de Dios para con nosotros. Pasa el periodo de los jueces y cuando muere Elí, el sacerdote Elí, sigue a Samuel, pero los hijos de Samuel fueron desobedientes a Dios y el pueblo no quiso que los hijos de Samuel continuaran como jueces de Israel. Y el pueblo empezó a pedir reyes, empezó a pedir rey, ¿verdad? Empezó a pedir rey. Y todo el pueblo de Israel decía: queremos rey, queremos rey y queremos rey. Y dijo Dios: ¿por qué quieren rey? A través de Samuel le dice al pueblo: ¿por qué quieren un rey? Y Dios se sintió triste porque Él era el rey de Israel. Y cuando querían un rey humano, quiere decir que a Dios lo están haciendo a un lado. Fíjese la misericordia, la paciencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel pide rey, entonces Dios en su amor, como dice ahí, amó al mundo, les dio un rey y les dijo: este rey, un rey les va a cobrar impuestos, ¿verdad? Un rey les va a quitar sus hijas y las va a agarrar un rey les va a quitar de sus tierras. Y todo se los platicó bonito al pueblo para que no fueran ignorantes. Y el pueblo dijo: nosotros queremos rey, no importa. Bueno, no era la voluntad de Dios o no era el tiempo de Dios de darle rey a Israel, pero para complacer, por así decir, al pueblo, les dio rey Saúl, ¿verdad? Primer rey de Israel. Este rey, hermanos, este rey fue desobediente a Dios. Este rey no fue humilde. Este rey, cuando fallaba, no reconocía su pecado. Muchos dicen: ¿por qué a David Dios lo perdonó y por qué a Saúl no lo perdonó? Porque hay una diferencia. David se arrepentía, pero Saúl no se arrepentía. Saúl era necio, era soberbio. Él fallaba y le decía a Samuel: has fallado en esto, y él buscaba excusas y se justificaba. Por eso Dios se apartó de Saúl. Y cuando Dios se aparta de Saúl, hermanos, el hombre sin Dios no es nada, ¿verdad? Cuando Dios se aparta de Saúl, un día estando Saúl en su palacio, él vivía con su hijo mayor. ¿Cuál era el hijo mayor de Saúl? El heredero al trono en caso que Saúl muriera. ¿Quién iba a heredar el trono? Jonatán, ¿verdad? Estaba con Jonatán en el palacio, estaba con un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset, un niño de 5 años a quien lo cuidaba una nodriza, ¿verdad? Nodriza. Una vez oí yo en el radio a alguien que dijo: a Moisés, dice, estaba leyendo en la Biblia, a Moisés
lo recogió en el río la hija de Faraón y le puso una madriza. 3 veces dijo que le había puesto una madriza. ¿Sabe lo que es una madriza? No es mala palabra. Una madriza en México es cuando golpean a una persona mucho. Le dieron una golpiza. Dicen, le dieron una madriza, ¿verdad? Pero no, a este jovencito, como igual que Moisés, lo cuidaba una nodriza al niño. Bien, dice la historia que se vino la guerra contra los filisteos, los eternos enemigos de Israel, y se fue a la guerra Saúl y se fue a la guerra Jonatán. Pero como Dios se había apartado de ellos, dice que murió Saúl en la guerra y murió Jonatán también, su hijo, el heredero al trono. Y cuando en el palacio del rey se enteran y vienen a dar información y se oyen los ruidos y se oye el escándalo de que habían matado al rey a espada, hermanos. Eso era algo terrible para un pueblo, para el pueblo de Israel, que el rey muriera a espada. No que muriera, sino que muriera a espada por los enemigos. Entonces dice que esta nodriza que cuidaba a Mefiboset se llenó de temor, porque había la costumbre que cuando moría un rey, el que lo iba a sustituir, si no era de su casa o de su familia, de su descendencia, dice que venía a matar a toda la descendencia de este rey para que no hubiera pleito por el trono. O si no, también la mujer tuvo temor de que los filisteos vinieran a matar también al niño, porque era nieto del rey, y agarró al niño, y yo creo que algunos conocemos la historia, y lo cargó, y llena de temor salió corriendo con el niño. Pero cuando iba corriendo, hermanos, un descuido, no sé si una piedra o no sé si llevaba los tacones muy altos, pero se iba a caer la mujer corriendo, asustada, llena de pánico. Y en esa querer caerse, hermanos, soltó al niño y se cayó. Y luego se empezó a escuchar los gritos de dolor. Se le habían al niño quebrados sus 2 pies, sus 2 piernas. Y el niño no se pudo levantar. La mujer esta lo agarró, lo levantó, siguió corriendo lo más lejos que pudo, como a unas 80 millas de Jerusalén, como 80 millas del palacio. Ahí lo llevó a una casa a esconder al niño este. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, hermanos, donde se ilustra la misericordia de Dios. Se ilustra la misericordia de Dios a través de un acontecimiento, a través de una historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. ¿Cómo se sienten los que estuvieron en la vigilia? ¿Los párpados pesados? ¿Sienten los párpados pesados que se les cierran? Dice aquí en Samuel 9, segundo libro de Samuel 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Esta historia nos ilustra, hermanos, lo que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, por amor. Dice David, por amor a Jonatán, que había sido su mejor amigo. Jonatán había sido para David casi su hermano, habían hecho un pacto de sangre. Jonatán le había dado a David, Jonatán eran como 10 años mayor que David, le había dado a David, hermanos, su túnica real, le había dado su espada, le había dado su escudo a David. Hicieron un pacto de sangre, un pacto en el que tus enemigos serán mis enemigos, tus amigos serán mis amigos, y cuidaré de tu descendencia y tú cuidarás de mi descendencia. Hicieron un pacto entre ellos dos, una amistad, hermanos, que muchos hasta la malinterpretan, pero era una amistad verdadera, un amor verdadero.
cuando Saúl quería matar a David, Jonathan iba y le decía: mi papá te quiere matar, va a ir a tal parte, escóndete. Yo voy a ir con mi papá y voy a ir hablando fuerte para que me oigas y sepas que ya vamos. Fíjese, se puso en contra de su padre por amor a David. Y David, no sé si en esa noche soñaría esa promesa, soñaría ese pacto que hizo, soñaría a Jonathan, pero se despierta y se levanta y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Cuando dicen de la casa de Saúl, se está refiriendo a un familiar de Saúl, ¿verdad? Yo no entendía esa palabra. Una vez un hermano de Zacatecas, México, me decía: mi esposa, dice, es de la casa. Y yo, pues ¿cómo es de la casa? Pues claro, ¿verdad? Pues está en su casa, es de su casa. Pero lo que él me quería decir es que su esposa era su familia, de él. Y yo no entendía, pero aquí en la Biblia se usa esa palabra también. La casa de Saúl está hablando de su familia, de su descendencia de Saúl, a quien haga yo misericordia. Fíjese, por eso David es conforme al corazón de Dios, porque David tiene lo que Dios es, ¿verdad? Decíamos la otra vez, Dios no tuvo que trabajar con David, porque David ya era, cuando Dios lo llama, David ya tenía parte de Dios, de su naturaleza de Dios en su vida. Y esa naturaleza de Dios la está reflejando aquí: misericordia por amor. Fíjese, características de Dios: misericordia por amor a Jonathan. Y había un siervo ahí, hermanos, que se llamaba Siba. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Solamente esta persona, hermanos, podría saber si había alguien descendiente de David, de la casa, porque este hombre había trabajado con David en el palacio con el rey, y conocía toda la familia. Y llaman a Siba, que había trabajado con Saúl, y le dicen: ¿ha quedado alguien de la casa? En el 3 dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Fíjese, hermanos, misericordia de Dios, no misericordia humana, ¿verdad? Porque la misericordia humana es una misericordia que siempre espera algo a cambio, ¿verdad? La misericordia humana es una misericordia condicional. Si tú te portas bien conmigo, yo me voy a portar bien contigo, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, pero si tú me ayudas. Esa es la misericordia humana. Pero la misericordia de Dios, hermanos, es una misericordia sin esperar nada a cambio, y es una misericordia sin que la otra persona, por así decirlo, lo merezca. Ni lo conocía David a esta persona, pero le quería hacer misericordia de Dios. Y el rey y dice: y aún ha quedado, dijo Siba, respondió en el versículo 3, aún ha quedado un hijo de Jonathan, pero está lisiado de los pies, ¿verdad? Nadie le estaba preguntando de los defectos, pero él era muy comunicativo, como diciendo: hay uno, pero no vale la pena, ¿verdad? No puede ni caminar, está malo, está enfermo, está lisiado de los pies. Y David, que no estaba preguntando eso, le preguntó David: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa, hermanos, un lugar sin pastos. Un lugar sin pastos es un lugar desértico. Es un lugar, si no hay pastos, hermanos, ¿de qué vivían la mayoría de los israelitas? De las ovejas, ¿verdad? Si no hay pastos, no hay ovejas. Y si no hay ovejas, si no hay pastos, quiere decir que no hay
cultivo de nada, hermanos. Era un lugar abandonado donde vivía la gente económicamente mal, hermanos. Dificultosamente vivía la gente ahí, con dificultad, porque carecían. También quiere decir que es un lugar donde no hay comunicación, es un lugar donde no hay palabra, es un lugar, hermanos, que no sé cómo poderlo describir en la forma correcta, pero es un lugar, hermanos, donde estaba este varón. A pesar de estar lisiado, todavía vivir en un lugar así, hermanos, en un lugar de miseria, como dice la hermana, en un lugar de escasez, en un lugar donde nadie se habla con nadie, en un lugar de soledad, ¿verdad? A pesar de no poder caminar, lo llevaron a ese lugar. Siendo él, hermanos, un príncipe, siendo hijo de un rey, porque Jonathan iba a ser el rey de Israel, siendo él de sangre azul, como dice, ¿verdad? Él estaba viviendo en esa condición. ¿Por qué? Por el error de alguien más, ¿verdad? Nosotros, hermanos, hemos sufrido las consecuencias del pecado. Son consecuencias errores que nosotros no cometimos, ¿verdad? Los errores que cometió Adán y Eva. Cuando Adán cayó, hermanos, caímos todos, porque todos estábamos en los lomos de Adán, dice el apóstol en Romanos. Caímos todos quedamos lisiados, hermanos, descomunicados de Dios, completamente sin palabra de Dios, completamente alejados de Dios, completamente sin esperanzas, hermanos, completamente esclavizados en una naturaleza pecaminosa, abandonados, olvidados. Ahí nos llevó la consecuencia del pecado de Adán. Y aún en la vida, hermanos, en la vida a veces nosotros pagamos consecuencias que no son nuestros errores. Muchas veces nuestros padres, ¿verdad? Qué sé yo, lo abandonan a uno y nosotros nos tumba. Yo tuve un hermano en la carne. Ese hermano en la carne creció bien traumado. Aunque vivimos lo mismo, la misma experiencia, la misma vida, él creció bien traumado. Él vivió, hermanos, como dice, como Mefiboset, lisiado. Él no hablaba con nadie. Si llegaba una visita, si fuera familiar, primo, lo que fuera, él se escondía. Si la visita se quedaba ahí todo el día, él no salía en todo el día hasta que se iba. No comía, no nada, hasta que la visita se iba. Él creció con un trauma muy profundo, que gracias a Dios, ¿verdad?, que yo no fui tan afectado como él. Pero él nunca se casó, él era mayor que yo. Él venía, nunca quería aceptar a Cristo, pero un día se vino a los Estados Unidos y cuando se iba a venir a los Estados Unidos en el año 97, por ahí, 1997, siglo pasado, me dijeron que aceptó al Señor antes de venirse. Pero cuando iba a cruzar el río ese que divide, bueno, ya les he platicado, tal vez él no sabía nadar, ¿verdad? Entonces ahí desapareció. Ahí fue la última vez que se comunicó para la Ciudad de México, y para acá. De ahí se perdió, hermanos. No sé cuántos años hace, desde el 97. Pero él nunca tuvo familia, fue una persona bien cerrada, hermano, a tal grado que solamente mi mamá le tenía paciencia. Por el error de alguien más, ¿verdad? Por el error de alguien más nos tumba a veces a nosotros, hermanos. Pero hay un Dios de misericordia, y aquí lo vamos a ver en esta historia. Esta misericordia de Dios, hermanos, dice que David mandó a su siervo, lo mandó a Lodebar. Dice en el versículo 6, y vino
Dice en el 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Fíjese cómo David lo manda a buscar, ¿no? Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo, para buscar y para salvar a los que se habían perdido. ¿Por qué Dios amó al mundo? ¿Sabe por qué Dios amó al mundo? Aunque no todo el mundo se va a salvar, pero Dios amó al mundo porque en el mundo estábamos usted y yo. Porque Dios tenía su iglesia en el mundo, o la tiene todavía, porque todavía la iglesia no se ha completado, hermano. Porque si la iglesia ya se hubiera completado, ya Cristo hubiera venido, pero ya se está completando cerca. Pero todavía ya, hermanos, en Lodebar, en el mundo, todavía hay parte de la iglesia de Dios que necesitamos nosotros y todos los que estamos en Cristo ir y llevarles el evangelio, porque nosotros somos también Siba. Éramos Mefiboset, pero ahora somos Siba. Ahora somos los que somos enviados a Lodebar. Nunca nos olvidemos de donde el Señor nos sacó. Nosotros estábamos en Lodebar, en esa condición de delitos, y viviendo en delitos, y viviendo en la inmundicia, viviendo en la escasez, viviendo en la soledad, viviendo sin esperanza. Pero un día, en su misericordia, Dios envió a alguien, ¿verdad? Y nos dijo: Dios quiere hablar contigo. Imagínense, hermano, Dios, no un rey terrenal, Dios quiere hablar. Eso es lo que nosotros hacemos cuando le compartimos a alguien el evangelio. Es el mensaje de Dios, el llamado de Dios. Misericordia por amor. Dice en Efesios 2:4 que nuestro Dios es rico en misericordia, hermanos. Es rico en misericordia. Dice el Salmo 117: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, porque dice que ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, hermanos. Ese es el Dios que nosotros creemos, al quien le hemos entregado nuestra vida, un Dios de misericordia, como decía este canto anoche. Quiero misericordia de Dios, quiero más misericordia. Ese es el Dios. Le podemos pedir misericordia porque Él es rico en misericordia, dice en Efesios. Así es de que Dios, hermanos, en esa riqueza de misericordia, por amor a Jesucristo, ¿verdad? Por amor a Jesucristo, por amor a su iglesia, fue en la búsqueda de nosotros para rescatarnos. Dice primera de Pedro 1:18: porque fuisteis rescatados, hermanos. Nosotros fuimos rescatados, ¿verdad? Del mundo, rescatados de Lodebar, rescatados de esa condición, ¿verdad? A pesar de nuestra, lo que traemos cargando, la naturaleza pecaminosa, a pesar de que eso lo vamos a llevar hasta que muramos, la naturaleza pecaminosa, pero ya no tiene control sobre nuestra vida. Ahora el Espíritu que Dios nos ha dado tiene control sobre esa naturaleza pecaminosa. Pero a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de que él estaba lisiado de los pies, fue traído al rey, hermanos. No fue impedimento. A pesar que nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, que siempre la carne está contra el Espíritu, ¿verdad? Contra el Espíritu y contra las cosas de Dios, pero el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad para vencer la carne, que antes estábamos sumergidos en ella. Nos buscó Dios, así como David buscó a Mefiboset. ¿En qué versículo nos quedamos? Dice que este hombre Mefiboset dijo
en el versículo, se postró su rostro y en reverencia, y dijo David, Mefibosé respondió: he aquí tu siervo. Y dijo David en el 7: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Por qué tenía temor Mefiboset, hermanos? Porque él era descendiente de Saúl y porque pensó que David lo iba a matar, porque él era heredero también del trono, ¿verdad? Humanamente hablando, aunque Dios ya no tenía, y Dios terminó con el reinado de Saúl, de su casa, pero él tenía ese temor, y por eso dice que se inclinó se inclinó ante David y le hizo reverencia y reconoció, hermanos, su condición. Fíjese qué es lo que Dios quiere de nosotros, que reconozcamos nuestra condición. Él se dice aquí en el versículo 9, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjese cómo vivía Mefiboset. Dirían los psicólogos ahora, no tenía autoestima, ¿verdad? Esos son los términos psicológicos que usamos mucho, pero no son bíblicos, ¿verdad? Él reconoció su naturaleza, su condición, hermanos. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que Dios nos haya llamado? Dice que todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué mérito? ¿Qué podíamos haber tenido? Por eso dice, es por gracia, por amor y por misericordia. No teníamos nada. Lo que merecíamos era lo que merecía tal vez Mefiboset, que muriera. Era lo que merecíamos nosotros. Alguien decía el otro día: Dios es malo, decía, porque Dios, dice, nomás está esperando a ver en qué fallamos para castigarnos. Pero si gracias a que Cristo interviene con sus heridas y intercede, pero Dios no es malo, hermanos. Dios es justo. Dios es justo, y en su justicia, por nuestro pecado y nuestra maldad, hace una reacción a su justicia de Dios. Pero Él tiene misericordia y Él tiene compasión. Y Él, hermanos, cuando somos sus hijos, dice que a veces sí nos jala las orejas, hermanos, nos castiga, pero no nos da conforme a nuestro merecido que merecemos. No nos da, si no nos destruiríamos así. Pero Él, con su misericordia, dice que Él tiene paciencia, Él nos corrige, Él nos disciplina, porque Él es misericordioso, no es malo. Los malos somos nosotros, hermanos, que merecíamos, pero es por su pura gracia, por su pura misericordia. No tenemos mérito alguno, hermanos. Si nosotros llegamos al cielo, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos aquí un musulmán, dice que había un periodista y estaba entrevistando a un musulmán y a un judío, y le dijo al musulmán: ¿y usted por qué cree que va a entrar al cielo? Y dijo el musulmán: bueno, yo, dice, yo siempre participo del Ramadán. ¿Sabe lo que es el Ramadán? Yo creo en Alá, y yo empezó a contar lo que él hacía, ¿verdad? Para Alá. Y luego le preguntan al judío y le dijo: ¿usted por qué cree que entraría al cielo? Dijo: pues bueno, porque yo guardo la ley, guardo el sábado, no como carne de puerco, yo hago todas las cosas que Dios ha mandado. Y ya ve cómo se justifican ellos. Y luego le preguntaron a un cristiano, el periodista, dijo: ¿y usted por qué cree que entraría al cielo? Y dijo él: yo por los méritos de Cristo, porque Cristo murió en la cruz por mis pecados, porque Él derramó su sangre por mí para perdonarme. Y dice el periodista: bueno, yo no entiendo. Dijo: aquellos, pues un hombre que no sabe de Dios, se entiendo por lo que están haciendo, que merecen el cielo, pero tú me estás diciendo que vas a entrar al cielo por lo que alguien más hizo. Y eso es lo que el hombre no entiende.
nosotros no tenemos ningún mérito. Hagamos lo que hagamos. Dice que sobre poco fuiste fiel. Hay unos que dicen, ay, hay un gran hombre de Dios y va a venir un gran hombre. No hay grandes hombres de Dios. El más grande que podamos decir, somos siervos completamente, servimos a Dios, pero en lo poco somos fieles. Y Él nos dice, nos pondrá en lo mucho. Pero nadie es grande, nadie es merecedor de nada. Es por su puritita gracia, son los méritos de Cristo. Hasta ni el creer ni la fe es mérito de nosotros, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Dios nos dio, hermanos, la fe, y Dios nos dio todo. Él nos lo dio. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Solamente tratamos de agradarle y de buscar la santidad y obedecerle y serle fiel. Pero méritos no tenemos. Debemos reconocer nuestra condición, hermanos, de inmerecedores. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición de inmerecedores, nosotros le exaltamos a Él su misericordia, exaltamos su gracia, exaltamos su amor, y a Él le damos gloria y a Él le damos honra, porque dice que todos hemos pecado. Y dirá alguien, bueno, yo no he pecado porque yo no he hecho nada. Todos dicen así. Personas cuando les comparten, no, yo tengo mi esposa, yo soy fiel, yo trabajo para mis hijos. Pero dice que Dios nos ha dado la ley. Por eso siempre acuérdese de los mandamientos cuando le está compartiendo a alguien, porque le van a decir, yo no tomo, yo no fumo. Ay, ¿ves? Para que son mejores que uno. Digo, ay, Señor. Pero no, hermanos, dígale los mandamientos. Dígale, oye, ¿conoce los mandamientos? Nunca has echado una mentira, ¿verdad? Y luego le ponen colores a las mentiras. Bueno, mentiritas blancas, sí, dicen, ¿verdad? Pero no hay mentiras blancas, ni negras, ni rojas. Mentira es mentira, hermano. ¿A poco nunca en tu vida, dígale, dicen no robarás, nunca te has robado nada? Ni una pluma, ni un lápiz, no. Menciónele los mandamientos. Nunca has deseado otra mujer, nunca has mirado a otra mujer, nunca. Y entonces usted porque para eso es la ley. La ley es para revelarnos y mostrarnos nuestro pecado, para que reconozcamos y nos demos cuenta que no somos justos, porque no hay justo, y que necesitamos de un Salvador, necesitamos de un justo, necesitamos de Cristo para poder salir de esa y entrar a su presencia de Dios. Dice que este hombre, hermanos, dice que cuando reconoció a Dios y cuando David vio esa humildad en aquel hombre, en el versículo 9, dice que en el versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo te lo he dado al hijo de tu señor, se lo he dado, le he restaurado todo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos. 15 hijos. ¿Sería Chapín? No. Tenía 15 hijos y tenía siervos, 20 siervos, 15. Todos esos iban a servir a Mefiboset ahora, hermano. Toda la gran familia de Siba. Pero Mefiboset, hermanos, dice que en el versículo 13, moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A pesar de estar lisiado, comía a la mesa del rey toda su vida hasta que muriera, en la presencia del rey todos los días. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? En la presencia de Dios. Antes no estábamos en la presencia de Dios. Estábamos lejos de Jerusalén, no 80 millas, hermano, mucho más lejos. Pero ahora estamos, Jerusalén significa ciudad de paz, ¿verdad? Ciudad de paz. Y no solamente estamos en Jerusalén, estamos en el palacio del rey. Comemos a su mesa, hermanos. Dice la palabra que
le dijo David: vas a comer a mi mesa como uno de mis hijos. Fíjese, como uno de mis hijos. Pero nosotros, hermanos, no somos como uno de sus hijos del rey, sino que somos sus hijos. Sus hijos, hemos sido adoptados, sus hijos. Dijo como hijo del rey, pero dijo hijo. En Gálatas 4:7 dice que somos hijos. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. La palabra coheredero quiere decir que vamos a heredar las mismas cosas. Somos herederos juntamente, ¿verdad? Coherederos. Los dos vamos a heredar lo mismo. Somos hijos y coherederos con Cristo. Dice Juan 1:12: porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido llamados a la presencia de Dios. Hemos sido llamados a ser portadores de la nueva naturaleza de Dios, a estar en comunión con Dios. Dice Primera de Corintios 1:9 que ahora tenemos comunión con Dios y tenemos comunión unos con otros también. Mefiboset, a pesar de su condición, nosotros, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos el Espíritu de Dios. Fíjese, a pesar, porque en la mesa del rey no se nota nuestra condición, hermanos. Cuando Mefiboset está sentado con los hijos de ¿cómo se llamaban los hijos de David? Absalón. Luego ahí estaba Salomón, hermanos, ahí en la mesa. Había uno que se llamaba Daniel también. Tuvo muchos hijos, hermano. Y imagínense, llegaba alguien y veía a Mefiboset sentado en la mesa, y los demás hijos de todos los que están en la mesa son hijos, no trabajan, no los empleados, no, son los hijos. Entonces esa persona decía: estos son hijos, ¿verdad? No había diferencia. Y no se notaba que él estaba lisiado de los pies así, todos así, porque la mesa le tapa y el mantel le tapa, y ahí no se nota que está lisiado. Nosotros, hermanos, la sangre de Cristo, dice que Dios no ve nuestra condición, nuestra naturaleza. Él mira la sangre de Cristo que tapa todas nuestras todas nuestras deficiencias y todas nuestras culpas y nuestros errores y nuestros pecados. Dice que la sangre de Cristo, hermanos, nos purifica, nos limpia. Cuando nosotros venimos a arrepentir, eso ya no se ve más. Hemos sido cubiertos. Estamos ahí por los méritos de Cristo. Estamos en su presencia todos los días. Por eso podemos estar en su presencia. Por eso podemos decir: venimos ante tu presencia, dame de tu presencia, quiero tu presencia. Porque por la sangre de Cristo, hermanos, no por nuestra condición. La sangre de Cristo nos cubre y no se ve nuestra condición. No se ve que venimos de allá, del mundo. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, hechos de nuevo. No se nota, las cosas viejas pasaron. Pero acordémonos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, porque allá hay más, hermanos. Como estábamos nosotros, allá hay más. Y que podamos tener esa misericordia, esa compasión de Dios, para identificarnos con aquella persona y decir: yo así estaba como él. Y usted que sabe, ¿cómo sabe usted que él también ya es parte de la iglesia, pero está ya en Lodebar todavía, pero es un príncipe? Usted como Siba, tenemos que ir a sacar a esa gente, hermanos, de Lodebar, de esa ciudad, de ese lugar de miseria, de pobreza, de escasez, alejados de Dios, olvidados, sin esperanza, sin consuelo, sin nada. Y mucha gente quizá la vea a usted que tiene dinero y pero no son felices. No hay felicidad en Lodebar. ¿Cuántos no consumen droga de los que tienen dinero? ¿Cuántos no se suicidan de los que tienen dinero? ¿Cuántos no se divorcian? ¿Cuántos no han matado a su esposa? Otro día un abogado famosísimo
mató a su esposa y vivían una vida de infierno y teniendo tanto dinero. Y nosotros a veces los vemos y decimos, pero están sufriendo, aunque ellos quizá no lo quieren reconocer. Pero el Espíritu Santo dice que convence a esas personas de pecado. Pero es necesario que llegue la palabra, hermano. Porque si no hubiera llegado Siba a decirle, el rey te anda buscando. Si no hubiera sido enviado, y nosotros somos ahora enviados, hermanos, enviados a llevar esa palabra, a llevar ese mensaje para sacar a esa gente que todavía está ahí. La iglesia no se ha completado, porque mire cuántas sillas vacías, y no solamente esta, hermano, muchas iglesias donde se predica la verdad. Ahora donde hay entretenimiento, ahí sí están llenos, hermano. Decía un hermano, yo tengo la iglesia más grande del mundo. Sí, pero muy buenos para entretener, hermano, a la gente. Pero no se trata de entretener. Donde se predica la verdad, difícilmente, hermanos, pero los pocos que hay, esos somos llamados y somos enviados, hermanos, para ir a lo de bar. No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Hay más gente ahí, hermanos, para ir a rescatar, porque ahora nosotros somos los enviados. Ahora ya Jesús nos ha hablado, dice, a nosotros en estos tiempos. Dios nos ha hablado a través de Cristo, y Él es el que nos envía a cada uno de nosotros. Compartamos con alguien, hermano, alguien, no sé, en el trabajo, en el vecindario, su vecino, donde usted esté, en la tienda, siempre tengamos eso en mente. Vamos a compartir con alguien, porque la iglesia todavía está en crecimiento, en formación. Amén. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es un Dios de misericordia, porque nos ha sacado de ese lugar y porque nos ha traído a su presencia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu misericordia que nos ha alcanzado a nosotros, Señor, que nos has traído a una nueva vida, Señor, a una vida diferente, a una vida nueva, a una ciudad nueva que es la Jerusalén celestial, Señor, donde tú moras, donde tú habitas. Dice tu palabra que tú nos has llevado a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Has cambiado nuestra posición, Señor, que antes teníamos. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo, y eso es mérito, Señor, solamente de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia y su amor, por amor nos has traído, Señor, y nos has levantado y nos has dado una esperanza de vida eterna, una esperanza viva, dice el apóstol Pedro, que nos has dado a nosotros en estos tiempos, Señor, y una esperanza para el mundo, Señor, de que hay una iglesia que está orando por ellos, hay una iglesia que está planeando llevar el evangelio, que está dispuesta a obedecer, Señor, para sacar a esos Mefiboset que todavía están en Lodebar. Señor, usa nuestras vidas, Señor. Queremos estar, Señor, en tu presencia, en tu palacio, pero queremos también ir, Señor, a recuperar también esas personas para ti, Señor, para que a ti sea la gloria, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Tú nos has llamado a nosotros, Señor, como tu pueblo. Nos has llamado, Señor, como aquellos que van a llevar la palabra en estos últimos tiempos, Señor, en que tú ya vienes por tu iglesia, Señor. Tú nos has escogido a nosotros para ayudar a completar esa iglesia, Señor. Gracias, Padre, que podamos entregar nuestras vidas 100% a ti, estar dispuestos, Señor, a salir de nuestra zona de confort, Señor, y así ir a aquellos lugares donde quizá vamos a padecer burlas, vamos a padecer violencia, vamos a padecer, Señor, tantas cosas, Padre, pero queremos también llevar las marcas que tú llevaste de sufrimiento, Padre, para que así seamos completamente tus discípulos, Señor, así como tus discípulos también padecieron, poder también experimentar esa parte, Señor, del evangelio cuando salimos de nuestra zona de confort, Señor.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te necesitamos de esa misericordia para que seamos llenos de tu misericordia, Señor. Así como David tenía esa misericordia tuya, nosotros tengamos esa misericordia que nos va a mover a compasión, Señor, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están sin esperanza, por aquellos que están sin Dios, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, al 100%, Señor. Queremos rendirnos a ti plenamente, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal, Señor, en esta tierra, para hacer la voz tuya, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Úsanos, toma nuestras vidas, Señor, completamente. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Muévenos, Señor, muévenos. Que podamos abrir la boca, Señor, y proclamar tu palabra, Señor. Que podamos romper con quizá nuestro carácter, Señor. Quizás nos sentimos que no sabemos, Señor, que no tenemos facilidad de palabra, que no tenemos conocimiento. Pero dice tu palabra que tu Espíritu pondrá las palabras en nuestra boca, Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a dejar que tú obres. Nomás queremos ser instrumentos tuyos, Señor, a favor de aquellos que te necesitan, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos más compasión para reconocer que donde nosotros estábamos, ahí hay muchos todavía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí están nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Muévenos, Señor, muévenos. Levántanos en esa área, levántanos en esa área. Muévenos, Señor. Queremos estar, dice tu palabra, que estamos completos en ti, Señor. Queremos estar completos en ti, Señor. Queremos ser portadores de tu palabra. Portadores de tu palabra, no solamente en un púlpito, no solamente aquí adentro, sino allá afuera, Señor. Allá afuera, tener esa necesidad de compartir, esa hambre, Señor, de llevar tu palabra al que lo necesita, Padre. El tiempo es corto, Señor. No sabemos en qué tiempo tú vienes, pero el tiempo es corto, Señor. Y que nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Que nos encuentres haciendo así, Señor, tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti, cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dele un aplauso al Señor de misericordia y de amor.